Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Alejandro Prieto Montes. El tema que abordaré es contrato de mandato, el cual lo dividiré en partes para tener un mejor orden, por lo cual todo lo referente a él se observará a continuación. En esta primera parte hablaremos sobre el concepto de mandato. El mandato es un contrato por virtud del cual una persona se obliga con otra a ejecutar por cuenta de ésta los actos jurídicos que le encomiende. Así nos lo define el artículo 2245 del Código Civil del Estado de Chihuahua. Bueno, por ende, las partes que intervienen en este contrato son el mandante y el mandatario. El primero es el que se encarga de la realización de los actos jurídicos. El último es el que se obliga a ejecutar dichos actos en cuenta del primero. Ya una vez mencionado esto, me gustaría emitir un ejemplo. Supongamos que Pedro Picapiedra Infante, no lo digo por Pedro Picapiedra de Tabadabadú, o Pedro Infante el de Amorcito corazón, yo tengo... Bueno, no, por esas causas no lo digo, se me ocurrieron así espontáneamente. Bueno, el caso es que Pedro Picapiedra Infante es dueño de una empresa de refrescos. Él está inquieto porque quiere salir de vacaciones unas semanas, ya que hace años que no se las toma. Pero su inquietud es a quién dejar a cargo. Tiene que ser alguien de confianza. Por ende, se le ocurre dejar a su sobrino Anthony, el cual en ese momento él se vuelve mandatario y el mandante es Pedro Picapiedra Infante. Bueno, ya una vez que llegan a acuerdos y voluntades ellos mismos, van ante un notario para hacerlo válido. Entonces ya una vez que Pedro Picapiedra llegan al acuerdo y lo hacen válido ante el notario, él se va a gusto y con toda la confianza a realizar su viaje. Y Anthony se queda a cargo de la empresa con una gran responsabilidad. Claro que va a tener sus grandes retribuciones en base a dicho contrato firmado. En esta parte, de manera breve, mencionaré su clasificación. Son bilaterales porque generan derechos y obligaciones recíprocamente para ambas partes. Gratuito u oneroso. Puede ser también consensual o formal. Claro, aquí anexando que puede ser verbal siempre y cuando no exceda los 50 salarios mínimos. También puede ser de principal o ocasionalmente accesorio. Y por último, puede ser de tracto sucesivo. En esta parte mencionaré sus especies a continuación. Representación y sin representación. General y especial. Mercantil y civil. Gratuito y oneroso. Revocable e irrevocable. Judicial y extrajudicial. Para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio. Ya una vez mencionados, doy por concluida esta parte. En esta parte emitiré los elementos esenciales y de validez. En primer lugar tenemos los elementos esenciales, que nos menciona el consentimiento. En el mandato, consiste en acuerdo de voluntades para obligarse a ejecutar por cuenta de otro los actos jurídicos encargados por este último. En segundo lugar, tenemos los de validez, los cuales se analiza la capacidad y forma. En la capacidad podemos decir que por lo general debe ser mayor de edad, como también debe estar en ejercicio de sus derechos. Y en la forma podemos mencionar, como nos dice el artículo 2449, que debe ser verbal o escrita. Ya una vez mencionado esto, doy por culminada esta parte. En esta parte se mencionarán las obligaciones del mandante, como también las obligaciones del mandatario. En primer lugar, tenemos las obligaciones del mandante, que es anticipar al mandatario, si éste lo pide, las cantidades necesarias para la ejecución del mandato, como también reembolsar al mandatario lo que hubiere erogado en la realización de los actos jurídicos encomendados. Asimismo, retribuir al mandatario por la ejecución del mandato.
Y por último, indemnizar al mandatario de todos los daños y perjuicios que le hubiere causado el cumplimiento del mandato. Y por último, tenemos las obligaciones del mandatario, que es ejecutar el mandato, como también informar al mandante con oportunidad. Y por último, rendir cuentas al mandante. Esta es la última parte del video ya para culminar. Pero hablando de culminar o terminar, es importante mencionar la terminación del contrato. Por eso mismo, según lo que nos menciona el artículo 2494 del Código Civil del Estado de Chihuahua, el contrato se termina por la revocación que haga el mandante, por la renuncia del mandatario, por la muerte del mandante o del mandatario, por la interdicción del mandante o del mandatario, por el vencimiento de plazo y por la conclusión del negocio. Asimismo, por último, por la declaración de ausencia del mandante.